Mi nombre es Gemma Lobillo Mora, de la Universidad de Málaga, y voy a impartir la ponencia plenaria titulada La comunicación y la formación de portavoces, que se enmarca dentro del primer Congreso Internacional Tendencias de Investigación en Comunicación, TICON. Como comentaba, soy profesora titular de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y dentro del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Estos son mis datos por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo. En cuanto al índice que vamos a desarrollar en esta presentación, pues comenzaremos hablando de los orígenes y del concepto de portavoz. Seguiremos con una actualización de este concepto, el perfil de los portavoces. Continuaremos con la comunicación no verbal y, por supuesto, con la comunicación no verbal porque son hermanas y deben ir de forma paralela. Y esa relación que existe entre comunicación versus persuasión. Finalizaremos hablando de la asignatura Formación de Portavoces en las universidades de España. Y por último, pues concluiremos unas conclusiones, valga la redundancia, relacionadas con esta presentación. Y por último, no podemos dejar atrás la referencia bibliográfica en la que se basan todas estas argumentaciones. Comencemos. En primer lugar, tenemos que hablar de los orígenes de la portavocía. Nos tenemos que remontar al año 63 a.C., cuando Cicerón estableció las bases de la argumentación a través de los discursos en el Senado que defendió para salvar a la República Romana de la traición del político romano Catilinio, las famosas Catilinarias. Esto podríamos datar, que serían los orígenes, aunque no es el único, del comienzo de las argumentaciones y las discusiones o debates en público. No podemos olvidarnos tampoco de Aristóteles con su Tratado de la Argumentación o de Sócrates, que fue el promotor del método socrático que se basaba en hacerse preguntas para descubrir la verdad. Fueron estos pioneros, aunque existen muchos otros, y más actualmente podemos hablar de Schopenhauer, que bajo otro punto de vista, de una forma más negativa, pues también establecía pues distintas estratagemas para ganar un debate, una discusión. En cuanto al concepto de portavoz, podemos quedarnos con una definición muy cercana a las relaciones públicas, que es digamos, donde va mi intervención encaminada, denominado como el encargado de verbalizar las relaciones con los públicos y ponerlas en los escenarios de ejecución más apropiados para los intereses concretos de las organizaciones. Esta definición es de Arceo, del 2012, y engloba, digamos, aquello que quiero hacer hincapié, en el sentido de verbalizar, digamos, hablamos de la comunicación verbal, de las relaciones con los públicos, porque no podemos olvidarnos de los stakeholders, de todas aquellas personas a las que vamos dirigidos, porque no podemos preparar una intervención en público sin tener presente nuestro auditorio. Evidentemente, otro aspecto importante son los escenarios. Es muy diferente hablar en público en un gran auditorio o en uno más pequeño. Tenemos que adecuar nuestra comunicación verbal y nuestra comunicación no verbal, así como los argumentos, y diferenciando también los distintos públicos. Por eso los intereses también son importantes en cuanto a nuestra intervención. ¿Qué objetivo tengo para esta intervención? Si es un objetivo más informativo, más persuasivo, etc. En cuanto a otra definición, pues esta definición es mucho más explícita en cuanto a los elementos que conforman este
este procedimiento, ¿no? Que sería el portavoz, que es el emisor, según Reyes Moreno, comunica un mensaje que denominaríamos enunciado a un determinado público, que sería el destinatario, por medio de su palabra y su comunicación no verbal. En este caso, hace hincapié en que los aspectos son inseparables, haciendo referencia a un aspecto determinado de la organización a la que representa, con un fin de alcanzar un objetivo que es una intención y que viene determinado por un entorno, que es una situación espacio-temporal en el que se encuentra. Muchos discursos no tendrían sentido hoy en día cuando han sido defendidos en otra época, por la situación espacio-temporal en la que se escribieron y se comentaron. En la actualidad, hay que decir que el portavoz tiene una gran importancia dentro de las organizaciones porque de alguna forma es la personificación de la entidad. Si el portavoz tiene unas determinadas características, se entiende que está relacionada con la entidad. Por eso cuando hay algún escándalo en la que el portavoz ya no va en la misma línea que la organización, pues evidentemente hay una escisión. Por eso se habla de personificación de la entidad. Es muy importante también la cualificación del portavoz. Un buen portavoz tiene que estar cualificado en el ámbito y en la materia a la que se dedica para poder cumplir bien su función. Pero no podemos, hablar de un portavoz tipo, porque hay muchas diferencias, diferencia de ámbitos, diferencia en los estilos de portavocía también. En este caso, también tenemos que tener en cuenta que un portavoz tiene una necesidad de exposición pública en los medios de comunicación. Va a ser, aunque no va a ser la única, pero sí va a ser gran parte de su trabajo esa exposición a los medios de comunicación. Por supuesto, la importancia de formarse como líder, porque es la persona que representa a la entidad, por tanto, tiene que tener unas capacidades también en liderazgo. No podemos tampoco ser reduccionistas y decir que todos los portavoces tienen que tener unas determinadas cualidades semejantes, ya que es una función diferente por países y sistemas políticos. Y también diferente según el líder, no solamente el portavoz, sino su empresa, según el organismo, según su institución o la empresa. Es importante tener en cuenta que en la actualidad las redes sociales ejercen la función de portavocía en las organizaciones. Es decir, que tenemos que tener cuidado en lo que la empresa, las redes sociales corporativas de la empresa, pues están transmitiendo, porque de alguna forma ejercen la función de portavocía. Por otro lado, hablamos de portavoz oficial o no oficial de la mano de Pizolante, y en el primer caso hablamos de mensajes corporativos frente a audiencias determinadas, mientras que el no oficial se podría corresponder a todos los miembros de la organización como un todo, es decir, que comunican con todos los públicos. En el primer caso realizaría la función del portavoz, en el sentido de una persona que ejerce esa función, se le paga y tiene la responsabilidad de portavoz, y en el segundo caso no podemos olvidar que todos somos una especie de prescriptores cuando trabajamos en una determinada empresa y por lo tanto somos portavoces no oficiales de la misma. Según Ramírez de la Piscina, el portavoz extiende su ámbito de actuación no solo en la comunicación externa, sino también en la interna. Como comentábamos antes, no solamente en la relación con los medios de comunicación, sino también tenemos públicos internos y con esos públicos internos también podemos realizar la función de portavocía. No solamente de una forma inmediata, a corto plazo, sino también a largo plazo.
En cuanto al perfil, el perfil del portavoz, pues digamos los rasgos más diferenciales van por el conocimiento del lenguaje y técnicas para comunicar por redes sociales. No podemos dejar de vivir en un entorno digital. Hablamos del entorno presencial, pero también del digital, y eso hace que la empresa, la organización, esté, digamos, al día de esas nuevas técnicas o esos nuevos lenguajes. El perfil del portavoz tiene que tener una capacidad de exposición pública, tiene que saber comunicar a través de la palabra y a través de los gestos. También tiene que tener una destreza pedagógica y motivacional, es decir, tiene que saber cuándo su mensaje está siendo entendido, comprendido, incluso cuando estás siendo pues aburrido y tiene que cambiar la entonación, el ritmo y incluso cambiar de tercio para que su público no sea, no se aleje del momento del discurso. Siguiendo por la credibilidad, por la vía de la experiencia y la eficiencia discursiva. Esto quiere decir que un portavoz no solamente es un portavoz en el momento en el que está desarrollando un discurso, sino también tiene una trayectoria profesional que le da una credibilidad ante los medios, ante sus públicos, y si ha realizado, pues, pues ha hecho ha dicho mentiras o de alguna forma pues no se ha comprometido con lo establecido, pues eso también le faltaría credibilidad. Eso es un problema que se puede dar bastante en el ámbito político, ¿no? En los que los políticos a veces no cumplen con los programas. También saber realizar un análisis de perfiles psicológicos de sus públicos para poder saber a quién va dirigido. No es lo mismo un discurso realizado pues a adolescentes que a universitarios o a científicos o al público en general en un meeting, ¿no? Entonces hay que saber conocer esos perfiles. Y por supuesto el manejo de las emociones y de la comunicación no verbal, que tienen que estar adiestrados para ello. Sí es cierto que en este caso, aunque no voy a entrar mucho en ello, sí existe una diferenciación entre las organizaciones políticas y las empresariales, entre distintos parámetros, como por ejemplo pueden ser temporales, ¿no? El más claro, ¿no? Las organizaciones políticas, el máximo tiempo a los que van dirigidos son 4 años, porque es el tiempo en el que los partidos políticos o los gobiernos pues pueden estar en una administración. Mientras que los empresariales, pues evidentemente es mucho más a largo plazo. Pero también existen otras diferencias, ¿no? A través de medios, a qué medios van dirigidos, en los más más generalistas o más especializados, ¿no? Pero eso también es una diferenciación dentro de lo que es el perfil. En cuanto a la comunicación verbal, pues decir que, bueno, que comunicación verbal y comunicación no verbal no pueden ser dos parámetros distintos, tienen que ir en la misma línea. Tanto comunicación verbal como comunicación no verbal tienen que ir entrelazadas. El lenguaje verbal es, como todos sabemos, un código de señales, el código de señales más extendido y utilizado por el hombre para expresar sus ideas y transmitir información, aunque no es el único, evidentemente. Su origen surge de los procesos de socialización, siendo un instrumento básico de la cultura, del conocimiento y de la comunicación. Es, por tanto, el lenguaje es una estructura con una serie de funciones, pero también un proceso, es decir, es el resultado de procesar información esencialmente lingüística, a la vez también que es una forma de comunicación. El lenguaje es, por tanto, una forma más de conducta. Dentro de la comunicación no verbal, podemos decir que la comunicación verbal es el mensaje, el discurso, el acto verbal de dirigirse a un público con el objetivo de comunicar
pero también de persuadir. En cuanto a la comunicación no verbal, pues según Cáceres, se define como aquello que comprende todo lo que queda fuera del lenguaje estrictamente verbal, pero que está sujeto a procesos de codificación y decodificación, y que por consiguiente posee significado para sus usuarios. Es decir, la comunicación no verbal va en la misma línea que la comunicación verbal, o debería ir en la misma línea, pero tiene un significado propio. Es decir, que nuestro problema iría cuando la comunicación verbal y la comunicación no verbal fueran, digamos, contradictorias. En ese caso se daría el fenómeno de la mentira. Evidentemente, si yo estoy diciendo estoy afirmando algo, pero realmente yo estoy mintiendo, mi comunicación no verbal de alguna forma lo va a expresar. Esta comunicación no verbal no es solamente fruto de la comunicación, del ámbito de la comunicación, sino que también bebe de otras disciplinas, como son la antropología, la sociología, la etología, la psicología, incluso de la lingüística, porque la lingüística también estudia fenómenos como los paralingüísticos, es decir, la comunicación no verbal no solamente se basa en signos, sino también se basa en, pues por ejemplo, en silencio, en el tono de voz, en el timbre. Es decir, que la voz es un aspecto muy importante dentro de la comunicación no verbal y no podemos dejarla a un lado, sino que tanto los gestos como la voz como otros componentes conforman todo lo que son la comunicación no verbal. Los gestos de la comunicación no verbal no se pueden traducir como un lenguaje hablado, ni buscar en un diccionario. Esa es la diferencia con la comunicación verbal. Es decir, que la comunicación no verbal es verdad que tiene muchísimas más connotaciones, pero la comunicación no verbal es mucho más complicada para investigar, porque depende de muchos factores, como por ejemplo el ámbito en el que se encuentra, el tono, y dos frases pueden tener el mismo contenido lingüístico, pero con una ironía, pues pueden incluso significar lo contrario, ¿no? No existe, por tanto, una correlación exacta de movimiento, de gesto, de forma instantánea que nos descifre el significado del movimiento de ese gesto. Por ello, habría que investigar mucho y conocer muchos factores para realmente darnos cuenta de lo que significa cada uno de estos gestos. En cuanto a la comunicación y la persuasión, bueno, pues es interesante para la portavocía pues conocer la persuasión, conocer las técnicas más importantes de la persuasión y saber que la diferencia entre comunicación y persuasión es que la persuasión es una actividad consciente, mientras que la comunicación puede serlo o no serlo. Es decir, siempre siempre que se persuade, es un acto voluntario, mientras que la comunicación puede ser un acto involuntario. Yo puedo ir vestida de una determinada forma y puedo comunicar algo sin yo querer o tener esa intención, mientras que si yo quiero persuadir, estoy persuadiendo con una intencionalidad. Según Miller y Burgon, la gente puede influir sin proponérselo, pero es imposible persuadir si no es intencionadamente. Por lo tanto, la persuasión entraña una intención. Digamos, una vez conocida pues, lo que son las bases de la enseñanza de la portavocía, tanto comunicación verbal como comunicación no verbal, vamos a hacer un repaso de lo que es la docencia, donde podemos decir que la docencia de información de portavoces se da en algunas asignaturas, como por ejemplo en la Universidad de Málaga, en la que yo llevo impartiendo una década esta asignatura, en la Universidad del País Vasco, en la Universidad de Nebrija, en la UDIMA, entre otras. Suele ser una asignatura optativa y
en estas universidades como pueden ser en otras, ¿no? En posgrado tienen cabida también, sobre todo en máster sobre comunicación política, porque se entiende que el alumnado que se forma en comunicación política, pues tiene que tener pues esas habilidades comunicativas, ¿no? Por ejemplo, en la UOC, la UNIR, entre otras, o especialidades como protocolo y organización de eventos y comunicación corporativa, como la Universidad Rey Juan Carlos. También hay otros posgrados como en la Universidad Isabel I, en la UNIR, en la de Francisco Vitoria, entre otras. Es necesario reconocer, por tanto, la importancia de una asignatura en los planes de estudio, no solamente en publicidad y relaciones públicas, que es donde se imparten principalmente, aunque también hay algunas en periodismo, ya que el asesoramiento en comunicación es muy importante como salida profesional y cada día más importante con las nuevas formas de comunicación y que todo el mundo estamos en constante, estamos siempre visibilizándonos, con lo cual cualquier empresario político tiene una necesidad de formarse en comunicación. Además, teniendo en cuenta uno de los objetivos de la asignatura, que son las técnicas de oratoria, no solamente esta salida profesional, como os comentaba, en relaciones públicas, sino también es importante pues que la asignatura se imparta en otros grados como una habilidad que hay que desarrollar como profesional, la habilidad de hablar en público. Dentro de la asignatura de formación de portavoces, dentro de la asignatura de formación de portavoces, llevo siendo coordinadora de esta asignatura desde hace pues una década y desde el curso 2013-2014 es, como decía, una asignatura optativa, frecuentemente es de 6 créditos y en la Universidad de Málaga tiene unas competencias básicas que van dirigidas a la elaboración de argumentos, a la capacidad para reunir datos interesantes y la capacidad de transmisión de conocimientos, así como unas competencias transversales de conocimientos de comunicación política, de liderazgo y de adaptación al cambio, de equidad, trabajo en equipo, libertad y responsabilidad, y después hay unas competencias específicas que son la habilidad para asesorar a portavoces en las organizaciones tanto públicas como privadas. Es decir, en esta asignatura tiene una doble vertiente. Por un lado, aprender a asesorar en comunicación y por otro lado, en conocer, controlar las técnicas para hablar en público. Como conclusión a esta intervención, pues podríamos decir que hay una gran importancia en la actualidad a la formación de portavoces. El portavoz es una figura muy importante dentro de lo que es la estructura de las organizaciones junto a un nivel directivo, pero evidentemente tiene una importancia trascendental en la era digital, donde cualquier persona, cualquier portavoz tiene una capacidad, ya sea una empresa pequeña, mediana o grande, de poder dar su versión, por ejemplo, en una crisis, dar una versión de la empresa. ¿De acuerdo? En segundo lugar, hay una necesidad constante de reciclaje por parte de los líderes. Se le exige cada vez más a los líderes que tengan una capacidad expositiva a los medios de comunicación o no solamente a los medios de comunicación, sino a otros auditorios, pues por ejemplo a sus empleados o dentro de una charla, una conferencia, y es muy importante que sepan manejar estas técnicas. En tercer lugar, pues es muy importante controlar la comunicación verbal y la no verbal, porque todo forma parte del mensaje. La comunicación no verbal comunica mucho y la comunicación verbal, pero evidentemente no puede comunicar si no tiene un contenido.
Esa es la parte de la comunicación verbal, el discurso del que hablábamos. Y es muy importante también saber controlarlo. En cuarto lugar, debido a las oportunidades laborales, por un lado, como asesores de comunicación, como hemos comentado, ya hay muchas menos oportunidades en los medios de comunicación tradicionales, pero sí hay oportunidades en las organizaciones. Por lo tanto, es importante pues desarrollar esta salida profesional y la mejor manera es implementar la asignatura como obligatoria en los grados de comunicación. Se puede dar la circunstancia que alumnos o alumnado que no escojan la optativa, pues se vean sin esas habilidades comunicativas que son tan importantes para su desarrollo profesional. No solamente en su disciplina, sino que también, digamos, es necesario que otros profesionales de otros ámbitos, no solamente de la comunicación, pues aprendan a implementar y a perfeccionar lo que son estas técnicas de oratoria en todas las disciplinas. En este caso, reivindico desde aquí que no solamente los alumnos más interesados en esta materia, pues que desarrollen la asignatura, sino que sería interesante a nivel grado o a nivel máster que estas asignaturas fueran obligatorias. En este sentido, pues aquí os dejo toda la bibliografía utilizada para esta intervención y os dejo mis datos para pues cualquier sugerencia y duda que tengan en mi correo electrónico gmlobillo@uma.es, o también me pueden seguir por redes sociales, sobre todo en Twitter, @gmalobillo. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi ponencia plenaria para el primer Congreso Internacional de Tendencias de Investigación en Comunicación, TICON. Gracias a todos.